Hola, buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos, feliz comienzo de semana, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche del último informe de cultivos ilícitos en Colombia, un balance en general de la siembra de coca, de la hoja de coca, que es bastante desalentador. El país volvió a asumir un nuevo anti-récord en 2022, que ha sido el año con el mayor número de cultivos de hoja de coca en el país. Llegamos a las 230.000 hectáreas, teníamos 204.000 hectáreas y el dato hay que mirarlo en contexto porque aunque es bastante desalentador para la estrategia de lucha antidrogas o contra las drogas, lo clave es que hay una zona en particular donde están aumentando los cultivos, es el departamento de Putumayo, sobre todo en zona de frontera. Bajo la mirada de la situación habló el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dice que aunque el dato es alto, lo cierto es que en Colombia, al igual, comparándolo con el COVID, la curva se ha empezado a aplacar. Pasamos de tener 204.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca a tener 230.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Así es. En la época del COVID todos nos familiarizamos con una expresión de la prensa, ¿no? Aplanar la curva. Bueno, se está aplanando la curva, pasar de 41% a 13% es un dato significativo. El gobierno conocía estas cifras y lo hizo coincidir con la publicación de su política antidrogas. Hablando el presidente Petro, no yendo más allá de lo que siempre ha dicho a lo largo de los años. Dice él, estamos perdiendo desde hace rato la guerra contra las drogas. Partir de reconocer que la estrategia llamada guerra contra las drogas, iniciada hace 50 años, fracasó y que solo está dejando muertos en América Latina. La política de drogas es pensada a 10 años, tiene varios componentes, entre ellos garrote para los grandes narcotraficantes y una gran diferencia entre los que producen la cocaína a gran escala y el pequeño cultivador, el que cultiva coca, el que cultiva amapola y marihuana, alivios como créditos, compra de tierras y otros beneficios para intentar sustituirlos o hacer ese tránsito a economías legales. De eso, de la cifra histórica en Colombia, de la cifra récord, pero de la política de drogas que presenta a un año de su gobierno el presidente Gustavo Petro, vamos a hablar esta noche. Bienvenidos. Leonardo Correa es el coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos y explica cuál es la zona sensible en Colombia que ha producido el aumento de los cultivos ilegales en nuestro país. En todas las categorías tuvimos incremento del área sembrada con coca, pero ojo, en particular un muy fuerte incremento en los parques nacionales naturales. 21%, un incremento, digamos, es cierto que todavía en los parques está apenas el 5%, pero el hecho de que tengamos un incremento de 21% en los parques debe alertarnos. Esta noche, para la discusión, para el análisis y el debate de este tema, hemos invitado a Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Doctor Gómez, un gusto saludarlo. Buenas noches. Camila, buenas noches. Un gusto estar contigo y con el coronel. Gracias. El coronel retirado de la policía es Miguel Antonio Tunjano. Fue consultor, es consultor en análisis de política pública, uno de los hombres que conoce muy bien este tema. Coronel, un gusto saludarlo. Bienvenido. María Camila, muchas gracias. Doctor Ernesto, a los que nos están escuchando, espero que podamos tener un diálogo muy objetivo y académico sobre la situación y la política que va a responder a esa situación. Ya vamos a desarrollar el tema, está conectado con nosotros vía streaming Daniel Rico, que es un hombre conocedor de este asunto, es economista, criminólogo, director de C-Análisis, tal vez uno de los hombres, lo conozco hace muchos años, que más conoce de esto. Daniel, un gusto saludarlo, buenas noches. María Camila, buenas noches, qué bueno poder estar finalmente en tu programa, no habíamos coincidido antes. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, a mis compañeros hoy de panel y sobre todo a toda la audiencia de Zona Franca. Me alegra mucho verlo. Quiero comenzar con usted sobre la interpretación de las cifras. ¿Qué tan graves son estas cifras? Pasamos de 204.000 a 230.000 hectáreas. ¿Qué tan predecible era este diagnóstico?
María Camila, esas son noticias terribles para el país. Por más que el señor ministro de Justicia quiera decirnos que se está aplanando la curva, esto realmente no tiene ninguna explicación estadística. Aquí no se está aplanando nada, aquí están creciendo las hectáreas. Estamos en la cifra más alta de toda la historia. Para que los colombianos nos demos una idea, cuando hablamos de 230.000 hectáreas, es que hace solamente 6 años hablábamos de 48.000. Es decir, tenemos 190.000 hectáreas de coca más en el país, es decir, tal vez 5 o 6 veces más coca que teníamos cuando terminó el proceso de paz. Esto en un país como Colombia, que está en un año electoral, lo que está pasando, que Putumayo se ha llenado de coca, que Catatumbo sea el sitio en el mundo donde más narcotráfico de cocaína se produce, es terrible para la democracia, para las relaciones de la justicia, del Estado, del desarrollo. Entonces, más que hacer un llamado a que se está aplanando la curva, que esto es un fracaso internacional que lleva 50 años, es decir, no, esto es realmente el último año, fue el peor de toda la historia, en lo cual este gobierno tiene que pronunciarse de una manera mucho más objetiva y precisa de cómo va a empezar a resolver los problemas a los colombianos que habitan en estos territorios. Luis Ernesto. Pues lo que estamos viendo es el fracaso de la guerra contra las drogas, no solo en Colombia, ni de este gobierno, ni de los anteriores gobiernos, sino en el mundo entero. Es una dinámica de mercado donde cada vez que hay interdicción, cada vez que se reduce el volumen de cocaína, sube el precio. Y esa subida en el precio siempre va a redundar en que hay nuevas personas, nuevos actores, sea en Colombia, sea en Bolivia, sea en Ecuador, sea en México, que van a participar de esta actividad ilícita y que van a abastecer un mercado. Y por eso, definitivamente, lo que propone el gobierno, que es sumar a un cambio de paradigma, no solo en Colombia, frente a qué se hace con los subproductos de la coca y de la hoja de coca, sino especialmente a nivel internacional, como lo hizo recientemente el presidente Petro con su homólogo mexicano, y como lo ha hecho en los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pues es el camino correcto. Es muy difícil, somos conscientes, pero la realidad es que desde Nixon hasta hoy, con las fluctuaciones que podamos analizar año a año de cultivos de coca y demás, la realidad es que hemos perdido, y el Estado colombiano y los estados en el mundo desarrollado han perdido esta guerra contra las drogas, como perdieron en su momento la guerra contra y a través de la prohibición al alcohol, y que el camino sin duda alguna es la regulación, no la prohibición, como lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el mercado del cannabis, que, para concluir, María Camila, cambió básicamente el paradigma en los Estados Unidos y en el mundo entero el día en que los Estados Unidos fue capaz de producir cannabis. Era la tragedia de Colombia en los años 70. Pudo producir cannabis, pudo hacerlo de manera agroindustrial, pudo hacer los subproductos, pudo regularlo, lo ha legalizado no solo para fines medicinales, sino también para fines recreativos, y yo creo que inevitablemente ese debe ser el camino también para una sustancia como la cocaína, la hoja de coca y sus derivados. Coronel Tunja. El narcotráfico es muy dinámico y se adapta muy rápidamente a las políticas y a las estrategias que ejecutan esa política, que normalmente cae en responsabilidad del sector defensa. La respuesta del gobierno a través de sus políticas es muy lenta, y lo que se ha evidenciado es que la política ha sido exactamente la misma. Como dice un profesor muy reconocido, Michael Matthews, y que viene muy bien a interpretar lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años, y es que la política ha sido vino viejo en botella nueva. Si comparamos ahorita la política del Plan Colombia, que es cuando se tuvo por primera vez una política, y las que han transitado en los diferentes gobiernos, y la que presentó el pasado sábado el señor ministro de Defensa, son muy similares. En el Plan Colombia había una política criminal, la interdicción y fortalecer la fuerza pública, y está muy enfocada en recuperar los territorios para llevar paz, y ellos lo denominaban una reactivación económica. Y otros 3 ejes que eran sociales. Cuando se compara con la política que empezó a ejecutarse, ellos lo denominan, o el gobierno nacional lo denomina, darle oxígeno a esos territorios. Pero cuando uno desglosa cómo se va a materializar esa política, realmente es una política social que se ha desarrollado con diferentes nombres. ¿Pero le gusta o no le gusta la nueva política del presidente Petro? Las políticas, cuando se presenta el texto y uno conoce el problema, realmente apuntan a solucionarlo. Pero hay una brecha, una distancia de descoordinación entre la formulación, el que toma la decisión de que esa sea la política, y el que la ejecuta.
María Cuando uno Camila, analiza esa ejecución y lo que está en el texto, realmente empieza a encontrarse que se retorna a la misma dinámica de siempre. Por eso se estanca, ¿sí?, la respuesta y el narcotráfico rápidamente nos crece. Daniel, ¿usted cree que esta política es la respuesta para superar, para hacerle paso, ir un paso adelante a los narcotraficantes, en general, a todo lo que tiene que ver con el mundo del narcotráfico? María Camila, yo partiría la respuesta en tres. La primera, esto no es una política, esto es un documento de una naturaleza distinta a una política pública, tiene objetivos claros, metas claras, un diagnóstico claro, y lo que acaba de presentar el gobierno Petro no se parece en eso. Es más, es una combinación de ideas, de puntos recurrentes, de críticas. Encontramos argumentos como todo ha sido un fracaso, 50 años de lucha perdida. No es cierto, Colombia tiene muchos casos de éxito. Hace solamente 6 años, yo les comentaba, llegamos a un punto de 48.000 hectáreas de coca, estuvimos muy cerca de acabarlo, se tomaron decisiones equivocadas y tomamos una curva creciente. Recuperamos zonas como los Montes de María en un momento que era muy difícil gracias a una estrategia coordinada de seguridad y desarrollo. Le quitamos el corazón financiero a las FARC y por eso llegaron a un proceso de negociación durante los primeros años de la década pasada. Entonces, aquí tenemos muchos casos de éxito de cómo el Estado puede llegar a resolver problemas y yo creo que un diagnóstico equivocado es decir, todo ha sido un fracaso y aquí vengo a reinventarme la rueda en este proceso. Lo segundo es que una política pública tiene que ser sobre todo aterrizada y este gobierno dice muchas cosas. Dice una cosa que es muy llamativa, dice políticas basadas en evidencia. Yo firmo eso, estamos todos de acuerdo. Pero el presidente lleva diciendo todo el año que el consumo de cocaína en el mundo se está decreciendo, especialmente porque en los Estados Unidos el fentanilo está desplazando la cocaína. No hay ninguna evidencia científica documentada de eso, ninguna, nadie ha dicho eso. Y que por eso se generó una crisis de precios en el caso de Colombia. Lo que le hemos dicho a los analistas de todo eso, mire, eso no tiene nada que ver, eso es una condición de mercado generada por unos excedentes de producción y unos procesos de almacenamiento que la gente no está demandando base de coca para hacer el narcotráfico porque ya tiene mucha, pero toda la cadena sigue funcionando igualita, solamente que el primer eslabón está saturado en ese proceso. Entonces, para concluir, el tema es, no tenemos un diagnóstico correcto, tenemos una pirotecnia frente a frases comunes y eso, y yo diría, y en esto estoy muy de acuerdo con el coronel Tunjano, esto es muy parecido a lo que ya se hizo o a lo que se ha planteado. Si uno ve el debate que se dio en torno a un gas en el año 2012 o el debate que se dio en su momento Santos, el presidente Santos lo definió como el plan B cuando acabó la aspersión aérea, es básicamente lo mismo, es el mismo discurso y es no vamos a criminalizar al campesino, no vamos... Todo eso lo firmamos, estamos de acuerdo, pero ¿usted cómo va a hacer para llevar recursos a esos territorios cuando el programa de sustitución de cultivos ilícitos no existe en Colombia? Eso está catatónico, eso solamente tiene un letrero y le pagan unos sueldos a unos señores en Bogotá, pero si usted va hoy a Tibú, eso no existe. Yo acabo de estar en Buenaventura, eso no existe en Buenaventura. Yo estuve el año pasado en Putumayo y advertimos, aquí la gente está sembrando, la crisis de precios no está en todo el país, estamos... Y allí no hay con quién hablar, no hay funcionarios del gobierno que estén haciendo trabajos, diagnósticos, estudios. Entonces yo diría, esto no es una política pública. Y se demoraron 13 meses en producir un documento de 86 páginas que es simplemente un sobrediagnóstico de algo poco riguroso, poco concreto. ¿Quién sabe cuánto tiempo más se van a demorar en volver esto en un plan de acción, un presupuesto concreto con unas metas y unos objetivos? Y mientras tanto, esas comunidades están siendo sometidas cada vez más por la acción de los grupos armados ilegales que quieren controlar ese mercado. Luis Ernesto. Yo quisiera partir el análisis en dos. Uno es reconocer que ha habido altibajos en el éxito de la sustitución de cultivos o de la erradicación, que además... hay que decirlo, ha tenido un altísimo costo medioambiental y humanitario, por ejemplo, con la aspersión de glifosato, afortunadamente que se suspendió. Y esos altibajos han estado ahí, pero el hecho de que hoy todavía, después de 25 años, 30 años, estemos en lo mismo, lo que denota es que no vamos a cambiar, y en eso tienes razón tanto Andrés como el coronel. La política que plantea el gobierno tiene muchos elementos viejos, porque lo que hay de fondo, lo que hay nuevo realmente en el enfoque que le está dando el gobierno de Gustavo Petro es tratar que internacionalmente haya un reconocimiento de que no podemos seguir en lo mismo. Una guerra que consiste en que en los Estados Unidos, en Europa, en los países de consumo, se consume esta sustancia y aquí ponemos los muertos, la guerra y la violencia. Porque es cierto que donde hay cultivos de coca, donde operan grupos al margen de la ley, la gente y las comunidades viven en zozobra. ¿Cómo sería distinto esto si en vez de tener
campos de coca sembrados bajo la ilegalidad, con un eslabón muy débil en la cadena como es el campesino, explotado muy seguramente por organización criminal, llámese ELN, llámese Clan del Golfo o como quiera que se llame, pero además todas narcotraficantes. Si en cambio tuviéramos un mercado regulado donde se verifican las condiciones de producción, donde el Estado devenga unas rentas por la distribución del mismo, como ocurre con el alcohol o como está ocurriendo en los Estados Unidos y unos mercados desarrollados con el cannabis. Entonces, sin duda alguna, esta política, al igual que todas las anteriores, será un pañito de agua tibia hasta que no haya un cambio de paradigma global, porque Colombia sola no puede hacer eso. Colombia sola no puede cambiar la lógica de prohibición de las drogas. Estamos en acuerdos internacionales, pero lo que no puede seguir haciendo como lo hacía antes era contaminando nuestros campos con glifosato, poniendo más muertos de los que ya tenemos en una guerra de violencia que afecta especialmente a ese campesino distribuidor, sino entender que ese campesino en medio de todo es una víctima de la falta de oportunidades, de la falta de Estado en esos territorios donde además se siembra esa coca, pero además que, como lo decía Andrés, que ojalá haya alternativas de sustitución, pero que hoy ese definitivamente no va a ser una solución de fondo. La solución de fondo es que en la agenda internacional, que además menciona el ministro Osuna, está adelantando en Washington y lo está adelantando el mismo presidente en distintos espacios, ojalá haya un pequeño cambio como ya existió en el cannabis. Ya vamos a hablar de ese cambio de paradigma, coronel Tunja. Sí, permítame enfocarme primero en lo que le hizo falta y le ha hecho falta a las políticas anteriores, y el segundo punto, la regulación. Esta política, si bien tiene algo novedoso en el documento, que fue participativa, que hicieron cantidades de mesas con comunidades, afros, indígenas, campesinos, y que el documento fue construido, que realmente llega a un formato de políticas anteriores, le faltó lecciones aprendidas. Debieron haber tomado cada política, porque una política se debe evaluar. Las políticas en Colombia realmente no se evalúan, y es el gobierno entrante el que indica que política no sirvió, que fracasó, pero realmente no saca indicadores, no saca lecciones aprendidas, pero sí han habido acciones operativas, presupuestadas, planeadas, que han hecho que los cultivos hayan bajado y que las poblaciones se hayan transformado a economías lícitas. Eso no está en el documento y eso se ha perdido, y eso es evidencia técnica. ¿A usted le gusta esa diferencia que hace el gobierno Petro entre el gran cultivador de coca y el pequeño cultivador? Es decir, para diferenciar entre quién es el gran narcotraficante y la cadena más pequeña en el eslabón. Le faltó lección aprendida, porque si recordamos en el 2003, que fue donde básicamente se determinó que era un gran cultivador y un pequeño cultivador, y se toma una decisión de operación en el territorio de erradicación, los cultivos grandes se fraccionaron. Tuvo ese efecto negativo. Coronel, pero sobre eso una pregunta. Más que gran cultivador y pequeño cultivador, es narcotraficante de producto terminado, digamos, de clorhidrato de cocaína que exporta, y ahí todo el énfasis de interdicción, y el cultivador, digamos, sea pequeño, minifundista o latifundista, que son dos eslabones de la cadena que claramente tienen ingresos muy distintos, y que pareciera que el enfoque del gobierno Petro es a que el cultivador, sea pequeño, mediano o grande, pueda trabajar entre comillas, pero donde centran los esfuerzos en la interdicción, especialmente a los grupos organizados criminales, para evitar justamente esas rentas que financian la guerra. Sí, sí, pasar de cultivador ya a la economía criminal narcotráfico apunta básicamente a que se conozca cómo se está activando esa economía en Colombia. Y está clara, ya vienen los carteles internacionales a las ciudades capitales a comprar la producción de cocaína. Y ahí es donde aparecen esas organizaciones grises que esta mañana hablaba Leonardo Correa, que cambió esos actores entre los carteles internacionales, los que negocian, los que producen y los que tienen control territorial. Hay una dinámica que está cambiando y cada territorio es diferente. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el actor clave? Sí, el gobierno, la verdad, en los escenarios que yo he estado, todavía no lo tiene muy bien caracterizado. Eso es básicamente cooperación internacional, intercambio de información, fiscalía, eso hay que apuntar. Pero permítame pasar al segundo punto de regulación. ¿Sí? Vamos, si le parece, evacuemos este tema, ya hablamos de regulación. Daniel. María Camila, ahí creo que hay un error muy grande en el gobierno Petro, y es que no está entendiendo los tiempos internacionales y no está entendiendo el marco de las oportunidades que él como presidente de la República puede ofrecerle a los colombianos. Esta idea de llegar a un debate internacional para que todos los países en un consenso se den cuenta que esto no va a pasar.
Eso no tiene sentido de realidad. Los países árabes no van a permitir un cambio en la política a sus países. Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no lo va a permitir. China, mucho menos. Digamos que podría haber un diálogo con los Estados Unidos, pero de resto de ahí no va a pasar. El marco de acción realista que tiene este gobierno es lo que puede hacer en sus políticas públicas al interior del país. Este fue un error que ya cometió el gobierno Santos, que se gastó una cantidad de plata en los programas de UNGAS, que era como la gran evaluación que iba a hacer Naciones Unidas, trató de crear unos consensos, tuvimos la misma conferencia que tuvimos en Cali la semana pasada, la tuvimos con muchos más presidentes en Cartagena, ya ese error se cometió y a la hora de tomar decisiones todos se bajaron del bus. El gobierno, Daniel, sí, el gobierno habla... Sí, el gobierno habla de cambio de paradigma para referirse a lo que busca como con esta política. ¿Usted lo ve viable, lo ve posible? No, eso no va a pasar. O sea, eso ya se intentó y eso mucho. Este gobierno debe preocuparse por sus ciudadanos y lo que puede hacer. Si está preocupado yo estoy completamente de acuerdo, el diagnóstico no estoy diciendo que sea equivocado, y es que los pequeños cultivadores no deben entrar judicializados al proceso. En Colombia hace más de 12, 14 años no se mete a un cultivador de coca a la cárcel. Pero si es el mensaje que quiere dejar, perfecto. Proponga un debate en el Congreso para crear una ley de alternatividad penal. Y hágalo. No necesita que Estados Unidos, China, Rusia, todos se pongan de acuerdo. No, es una iniciativa del gobierno y puede hacer muchas transformaciones de política de droga sin necesidad de recurrir a un consenso internacional que no va a existir en los 3 años que le quedan de gobierno, que no va a pasar. Y se va a desgastar en espacios internacionales como ya se desgastó el gobierno Santos durante 6 años en preparar eso, que al final no sirvieron para nada. Entonces el gobierno sí tiene muchas herramientas para instrumentalizar un cambio de política de droga. Hágalo, no necesita ir a pedirle permiso a nadie. Ahí está perfectamente documentado lo que ha hecho Rodrigo Primi, lo que ha hecho muchas personas, pero aquí nos estamos quedando en una lógica de discurso. Tenemos muchas ideas maravillosas de cómo debería funcionar la sustitución de coca, pero María Camila, Ernesto y Coronel, si nos vamos mañana a Tibú, a Tumaco, a La Carpa, bueno, les puedo poner 10 sitios, nada de eso existe. Fuera de Bogotá, nada de eso existe. Luis Ernesto. Pero Camila, algo que sí puede hacer el gobierno en el campo internacional es la cooperación que siempre ha existido y fortalecerla aún más. ¿Y cuál es? Es el intercambio de información y poder ver cómo esos dineros de los países consumidores llegan a Colombia para comprar la cocaína, hacer esas trazabilidades de flujos económicos virtuales y cuáles son esas organizaciones que realmente están moviendo ese mercado internacional, porque hay una producción, hay un consumo, pero hay alguien que los une. Y ese que los une son organizaciones transnacionales. Entonces, en cooperación internacional deberían de apuntarle como objetivo de alto valor, como lo dice la política, y los nodos de importancia, esos carteles y sobre todo ir detrás de las finanzas. ¿Podemos cambiar de paradigma? Se puede cambiar de paradigma. Luis Ernesto. En 100 años no hemos cambiado de paradigma. No, yo creo que el cambio de paradigma no basta con que lo hagamos en Colombia. Y como dice Daniel, y en eso coincido, pues poner a tantos actores al tiempo de acuerdo es muy difícil, pero sí hay unas condiciones que vale la pena analizar. Primero, el cambio en los mercados, especialmente en el mercado de Estados Unidos, del tipo de sustancias que se consumen. Y digamos, si bien es cierto que la cantidad total de cocaína consumida en el mundo no se ha reducido, y esto obedece más que a un crecimiento, digamos, del consumo per cápita, obedece básicamente que la población mundial sigue creciendo y creciendo. Pero sí hay nuevos tipos de sustancias que son sintéticas, que se consumen en los Estados Unidos, que se consumen en Europa y que no requieren, digamos, de esta relación un poco trágica de producción en el sur global y de exportación hacia los mercados emergentes, sino que son sustancias que se pueden producir ahí mismo en los países donde se consumen, o como le está pasando, por ejemplo, a los Estados Unidos con los carteles de México, que ya no requieren grandes cultivos, como es el caso del fentanilo y otro tipo de sustancias, sino que son subproductos de medicamentos que administra la misma industria farmacéutica u otro tipo de adicciones a los opioides, incluso relacionados a farmacéuticas legales, digamos, y a industria legal. Entonces, yo sí creo que hay un cambio en las dinámicas de consumo de sustancias, donde la cocaína, que fue protagonista sin lugar a dudas en los 80s, en los 90s, están cambiando, donde además Colombia pasó de ser el gran país exportador con unos cárteles, con la capacidad de exportar desde Colombia hasta los Estados Unidos, casi que al consumidor final, a convertirse casi que en un maquila, digamos, quien hace la maquila, lo que hacía antes Bolivia, lo que hacía antes Perú, ahora lo estamos haciendo en Colombia. Son pequeños grupos organizados que no tienen la capacidad, digamos, de llegar a los mercados de consumo final, sino que eso está absolutamente controlado por México.
Y justamente esa violencia trágica que vivimos aquí en los 90s, finales de los 80s, con esos grandes carteles, recordamos por supuesto lo que representó la maldad del cartel de Medellín y Pablo Escobar para todo el Estado colombiano, es lo que están viviendo hoy México y algunos países de Centroamérica. Entonces, claramente sí hay unos cambios en los patrones en estas últimas 3 décadas y vale la pena pensar si ahí hay una oportunidad justamente para que Colombia, que es un productor de cocaína, un productor de cannabis y en menor medida, digamos, de lo que sería precursores de heroína, pues que pueda tener una nueva oportunidad en esta dinámica global. ¿En qué puesto estamos, Coronel Tunjano, como productores de coca? Puesto número 1. Y acá hay algo adicional a lo que dice Ernesto. 32%. Es básicamente, y lo que hablaba ahorita en el video del señor presidente, es que estamos poniendo los muertos. En ese momento no estamos poniendo todos los muertos. También hemos trasladado esa conflictividad a los países de tránsito y ellos también los están poniendo. México, mira lo que está pasando en Ecuador, eso es algo muy evidente que el narcotráfico está permeando la política, y no solamente los carteles mexicanos. Y hay que hacer una alerta en los carteles de Brasil. Hay 3 carteles muy fuertes de Brasil que están adquiriendo cocaína de ese núcleo que esta mañana se generó una alerta que el Putumayo. Si hay creces porque algo está pasando en la región. Y hay 3 carteles brasileros que básicamente están comprando la cocaína y la están sacando por Sudamérica. Y la distancia entre Brasil y los países de conflicto de África es la misma distancia que hay de Buenaventura a México. Esta es una discusión, coronel, que se parte en un ejemplo simple. O cultivo coca, o cultivo banano, o cultivo cacao. ¿Qué tan atractivo puede resultar, usted que estudió el tema, para un cocalero, para un pobre campesino, hacer ese tránsito a una economía legal? Bueno, para hacer un análisis muy objetivo hay que mirar cada territorio. Voy a intentar hacer como un nivel medio. Escoja una región para que nos dé un ejemplo para poder ubicarnos y entender. Putumayo, que es donde está concentrada los cultivos y la producción de cocaína. Putumayo yo creo que ha sido uno de los departamentos que más se ha beneficiado de presupuestos internacionales y nacionales, y allá han pasado todos los programas sociales. Programa Plante, Raíz por Raíz, Consolidación. Y justamente la semana pasada hablaba con un cultivador de Putumayo que vino a las reuniones del Ministerio de Justicia y comentábamos el tema. Y él sí recordaba, tiene como 60 años, que por allá pasaron todos esos programas. Y le preguntaba yo, ¿qué pasó que esos programas no quedaron y básicamente transformaron las economías? Sencillamente, lo que todos hemos hablado, mercado, ¿quién compra? Entonces, el PENIS siempre ha llevado el proyecto, pero no ha llevado la comercialización. ¿Sí? Después, qué bueno, que el producto no pueda salir en fresco, sino transformado como la base de coca, llevar más o menos el mismo modelo de narcotráfico en los territorios. Entonces llevaron las grandes procesadoras de palmito para que saliera enlatada, la deshidratación de la yuca para sacarlo, y precio. No daba, o sea, el cultivo de coca en esa región parece que genera un ingreso un poquitico más alto que cualquier otro programa que se ha llevado en ese territorio. Entonces resultan siendo abandonados, y por eso es que es claro que cuando van a transitar de economía ilícita a lícita, no es llevar proyectos, no es llevar infraestructura, es llevar algo que compita con el mercado de la hoja y de la base coca. Daniel, aquí estamos en este momento en el punto donde podemos competirle, es decir, aquí estamos ofreciendo créditos, digo, el gobierno, el Estado colombiano está ofreciendo créditos, está ofreciendo territorios. ¿Esto resulta atractivo para un campesino? No, nada, o sea, realmente si algo ha fracasado, y en eso me suscribo un poco a lo de Luis Ernesto, si algo ha fracasado más que la política de drogas, es la política de sustitución de cultivos ilícitos. Ahí sí tenemos una enorme responsabilidad de lo que a plata que se ha gastado, administrada casi toda por Naciones Unidas, y eso no ha sido una garantía de un buen gasto público, ni de una política pública bien ejecutada. Estamos hablando de billones y billones de pesos. Solamente el último convenio entre el gobierno y Naciones Unidas fue por casi $1 billón, fueron creo que 360 millones de dólares. Y lo que encontramos es que la ubicación, yo hice mi tesis de doctorado, son datos viejos, pero lo que yo encontraba hasta el año 2016, 2017, es que el 95% de los programas de sustitución de coca se hacían en sitios donde no había coca. O sea, llevábamos la solución a unos sitios cercanos a los cascos urbanos, cercanos a las carreteras, donde no hay complejidad, donde no hay actores armados, donde no hay problemas de infraestructura. Yo visité muchos de estos sitios y realmente lo que el Estado tiene una deuda enorme de hacer un programa sincero y coherente de sustitución de coca. Y en los programas de sustitución de coca ahora los hipersimplificamos,
y es que ya no es llevarle electricidad al campesino, ya no es llevarle infraestructura, no, ahora es darle una transferencia económica, darle una plata para que él resuelva el problema como pueda. Eso es el gran fracaso del programa de sustitución de los últimos 6 años, y es pensar que con incentivos individuales uno puede transformar una región. Una región se transforma, como ya lo hicimos en el pasado, de otra manera. Usted tiene que tener vías secundarias, tiene que tener vías terciarias, tiene que tener garantías sobre los títulos de propiedad. Eso transforma el agro, pero eso es difícil y eso es complicado, eso es mucho más demandante en tiempo, en tecnología, etcétera, que mandar giros de plata para que otros se la roben o para que a algunos campesinos les lleguen. Eso ha sido un fracaso absoluto, y ahí un poco la reflexión del coronel es que eso se evalúa muy poquito, y se gasta y se gasta y se gasta y se evalúa muy poco. Lo segundo, y es, la coca no es un cultivo excepcionalmente rentable. Tenemos 20 declaraciones del presidente hablando de la crisis de precios de la coca. Eso lo venimos viendo desde hace un año. En este momento, el gobierno Petro tuvo muchísima suerte porque tuvo una gran ventana de oportunidad en la cual la coca está colapsado los precios. Es decir, el precio de producción de 1 kilo de base de coca vale menos que lo que se lo compran en el mercado cuando se lo compran. Entonces, este sería el momento donde uno dice, bueno, si la economía está en crisis, yo entro con mis programas de desarrollo, yo entro con líneas de crédito, yo llego de manera mucho más sólida a transformar esa economía, porque ese trade-off, ese intercambio de economía sale muy barato. Cualquier producto legal hoy tiene mayor rentabilidad que la coca. ¿Pero qué hicieron? Hicieron todo lo contrario. Aplazar las decisiones, montar un discurso de la gradualidad. A mí me sorprendió mucho la intervención del presidente en Tibú, cuando dijo que iba a permitir que los campesinos siguieran cultivando coca mientras empezaban en un proyecto productivo. Eso ya lo hicimos 20 años en Colombia y no funcionó. Entonces decir, bueno, pero si está invitando a una reflexión basada en evidencia, mire la evidencia y tomamos decisiones basadas en la evidencia, pero desafortunadamente este gobierno no aprovechó la gran oportunidad que tuvo la crisis de precios de la coca, sino que por el contrario dejó que esta se recompusiera, y ahorita vamos a ver, esto no frena en 230.000 hectáreas. A Colombia le caben todavía muchas más hectáreas de coca, porque como decía Luis Ernesto, la demanda global de cocaína sigue creciendo, ya no solamente para los Estados Unidos o Brasil, como plantea el coronel, sino ya estamos viendo los mercados consolidados en Asia, en África, en cada vez más países, y la cocaína colombiana se exporta más y a mejores precios en otros países. Luis Ernesto, sobre la zanahoria para los pequeños cultivadores. Hay algo que, si bien no es la solución de fondo, claramente, la solución de fondo, insisto yo, tiene que ver con una regulación de este mercado en vez de una prohibición, pero en el entretanto, lo que sí plantea el documento de política pública que vale la pena explorar es: la coca y la hoja de coca no solo sirve para producir clorhidrato de cocaína, una droga, digamos, ilegal. Sirve no solo para los usos ancestrales de algunas pocas comunidades indígenas en el país. La coca, la planta, tiene una enorme cantidad de usos de carácter medicinal, de carácter industrial, para fertilizantes. Y como esas hectáreas ya están cultivadas, el hecho de que estos cultivadores puedan tener una alternativa de uso de esa hoja, uso legal, que permitiría que lo que dice Daniel de alguna manera empiece a mitigarse. Y claro, cuando tú administras una renta ilegal y la haces en la mitad de la pampa, donde no hay carreteras, donde además para sacar tu producto todo lo haces en el marco de la ilegalidad, amparado, digamos, por una organización criminal, pues para eso no necesitas carreteras. Y ese tipo de productos que hoy está siendo cultivado, si tuviera una destinación distinta en el mundo legal, de la agroindustria, de la farmacéutica, incluso de la industria de alimentos y bebidas. Nosotros estamos muy familiarizados con tomar café, que es un estimulante, o té, que es otro tipo de estimulante, pero pues hay comunidades que utilizan el té de coca y lo utilizan de manera natural como estimulante. Y en fin, hay cantidad de distintas alternativas para utilizar esta hoja, para utilizar esta planta, que de pronto empiezan a aportar en la dirección correcta. Coronel. Retomo el tema de regulación y las lecciones aprendidas. Cannabis. Cannabis inició con el mismo discurso, que los cultivadores ilegales de cannabis del Cauca iban a entrar a economía lícitas, entonces se iba a regular, y ahí viene básicamente lo que yo explicaba anteriormente, esa pérdida de conexión entre la formulación, la decisión y la operacionalización de la política. En ese momento yo tuve la oportunidad de estar con el equipo y los cultivadores en Cauca, y esa era la finalidad de la política, la intención, y así se estaba formulando. Cuando se decide cómo iba a ser la reglamentación de esa regulación, cambió. Entonces ya que había que traer multinacionales, que había que traer inversión extranjera,
y en la Pero, operacionalización permítame sacó a todos los cultivadores una duda, menores. claro, pero eso pasó justamente porque cambiamos de un gobierno que estaba apoyando un acuerdo de paz, que estaba impulsando el proceso, digamos, de regulación del No, cannabis Ernesto. medicinal, a un gobierno básicamente que durante 4 años bajo Iván Duque lo que hicieron fue ponerle toda suerte de Ernesto, trabas disculpe, le interrumpo. a que Colombia tuviera un lugar para ocupar en la industria del cannabis. Y mientras tanto, los Estados Unidos se volvió en un gran productor de No, mismo. disculpe, interrumpo, no fue por cambio de gobierno porque los equipo de trabajo fue el mismo. Y en ese momento, si miramos las licencias de cultivos de cannabis, que no solamente medicinal, ya hay para alimentos y para otros materiales, falta el recreativo, pero también se habló para medicamentos, para alimentos, energizantes, inclusive ladrillos, inclusive fibra. Y en ese momento, si miramos las licencias de cannabis para pequeños cultivadores, no hay ningún cultivador del Cauca dentro de esa regulación. Esa es una de las trabas que tiene a propósito de la discusión. Daniel, señor. No, un poco este no es un ejercicio tan sencillo como que yo legalizo un producto y entonces legalizo una región. Esto lo vimos con el cannabis, las expectativas no se cumplieron, sirvió simplemente como una expectativa no cumplida para las comunidades. El negocio del cannabis por su naturaleza requiere mucha inversión, tecnología, desarrollo, contactos internacionales. No es un negocio donde un pequeño cultivador pueda ser viable, pueda ser competitivo. Y lo mismo pasaría en los escenarios de reglamentación de la hoja de coca. Yo realmente he estudiado bastante el tema, el mercado de la hoja de coca y los productos alimenticios realmente no tienen un espacio de competitividad importante frente a otros componentes nutricionales o en el mercado de alimentos. Realmente el mercado legal de la hoja de coca es bastante limitado. Puede ser importante para una comunidad o para una región, pero no es un mercado que pueda abarcar los billones de pesos que hoy tiene el mercado de la cocaína o que pueda emplear a los casi 500,000 de colombianos que dependen sus familias de este ingreso directo. O sea, es un mercadito. El mercado de la coca es un mercado grande. Ya vamos a ampliar justamente ese capítulo, que es el de la regulación. No habla de la legalización o el tránsito hacia allá, ese documento de más de 80 páginas del gobierno del presidente Petro. Pero ya vamos a tocar ese tema. Estamos hablando de la política de drogas, de la cifra, el histórico a propósito es de los cultivos de hoja de coca en Colombia, 230.000 hectáreas, es el récord que nos están informando. Tenemos, dice aquí uno de los analistas, Daniel Rico, que a Colombia le cabe increíblemente mucha más coca. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos esta noche de lunes, comenzando semana en Zona Franca. Además de Putumayo, hay zonas en las que hay mayor presencia de cultivos de coca. Así lo explica Leonardo Correa, que es el director técnico integrado del monitoreo de cultivos ilícitos. Pero de este tema habla el presidente Petro, hablándole a Estados Unidos, que es uno de los principales compradores de la coca que se produce en Colombia. Una coca sembrada en zonas protegidas, en reservas indígenas, en zonas que son de protección especial. El fracaso es más agudo en la sociedad de los Estados Unidos, porque de un nivel de 4.000 muertos por sobredosis por cocaína al año, pasaron dramáticamente, fatalmente, a 100.000 muertos por año por sobredosis de fentanilo. Es decir, en lugar de mejorar, 50 años después de iniciada la guerra contra las drogas, los Estados Unidos prácticamente han caído en una pandemia pública. En el capítulo, Luis Ernesto, de la legalización no lo toca, pero muchos se preguntan qué tan cerca estamos, como recorrimos el camino hace algunos años con la marihuana, qué tan cerca puede estar el camino para la coca. Yo la verdad creo que estamos muy lejos, muy a mi pesar. Quisiera decir algo distinto, pero creo que estamos muy lejos. Creo que en estos momentos quizá el principal actor en estas decisiones globales, que son los Estados Unidos, está siendo golpeado por una nueva pandemia de adicciones no necesariamente a la cocaína, pero sí al fentanilo, a opioides, digamos que son regulados, pero que han sido abusados, que son regulados y que se pueden, prescribir por parte de un médico a un paciente, pero que han terminado, en manos o de organizaciones criminales que lo comercializan de manera ilegal o de personas que empiezan a abusar de su consumo. Entonces, en medio de una crisis de salud pública y una crisis social tan grande como la que está viviendo los Estados Unidos y algunos mercados del norte del mundo, pues va a ser muy difícil que haya un cambio de conciencia en los electores, que finalmente todas estas son democracias que terminan votando en favor de algo que suena muy bien, como decir vamos a acabar la droga, vamos a ir a una guerra contra la droga, porque entonces así su hijo y todos los que tenemos hijos, pues lo que queremos es evitar que nuestros hijos algún día consuman algún tipo de sustancia.
y Dios no lo quiera que terminen, ojalá, jamás acercándose a algún tipo de adicción. Y la tragedia que representa para un padre de familia cuando un hijo es adicto. Entonces, claro, la fórmula fácil para abordar este tema es decir prohibición, prohibición, y yo creo que hoy en esas democracias muy pocas personas estarían abogando por una regulación, bien sea de la cocaína o de otro tipo de sustancias fuertes. Coronel. Bueno, hay que diferenciar el tipo de sustancia. Es muy diferente el cannabis a uso adulto responsable, que es el recreativo, y la cocaína. Son dos drogas totalmente diferentes y la cocaína pues está demostrado por la Organización Mundial de la Salud ante Naciones Unidas y por eso está en esa lista controlada de que genera adicción y va a generar problemas de salud pública y que de una u otra forma termina en problemas de seguridad ciudadana. Pero ya entiendo que el gobierno cambió el discurso y ya no está enviando mensajes de una legalización de cocaína como lo dijo inicialmente el ministro de Justicia, sino de otros usos alternativos a la hoja de coca. Pero si uno mira la Comisión de Naciones Unidas y mira la Ley 30 de 1986, que es nuestro Estatuto Nacional de Estupefacientes que está vigente, el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el que formula y le hace seguimiento a la política y que realmente es un consejo que no tiene la fuerza que la ley le da, tiene la facultad de otorgar a organizaciones o personas naturales el cultivo con tal de que no sea con fines estupefacientes. El caso cuando la policía le dice al Consejo Nacional de Estupefacientes, otórgueme un permiso para tener cultivo de coca con fines de investigación en una instalación de la policía, el Consejo lo dio. O sea que ese camino en la realidad prácticamente se puede dar, pero hacia la hoja de coca. ¿Cuál es el problema? Que debe pasar pues acto legislativo del Congreso, decreto de cómo van a reglamentarlo y la resolución de cómo puede acudir un licenciatario a esos permisos. Eso genera costos y va a pasar lo mismo que el cannabis. Los pequeños no van a entrar ahí, entonces estos cultivadores no van a pasar nunca de esa economía ilícita de la hoja a una economía lícita de la hoja con otros fines. Daniel. María Camila, yo diría una cosa. Lo primero, el tema de la política de drogas no es un tema importante para este gobierno. El presidente Petro, más allá de los anuncios y reaccionar a un informe muy negativo y aprovechar la vitrina política que tiene de salir a hablar de esto no es un tema importante. Que él le dedique tiempo, que haya puesto personas capaces a cargo de las entidades, que logre generar una coordinación y una agenda política, eso no está ocurriendo. Hay una reacción, hay todo este tipo, tiene un discurso, tiene un planteamiento crítico frente al tema, no muy distinto al que tenía como candidato, ahora siendo jefe de gobierno, y tan así que yo les daría dos ejemplos. El primero, ¿cuántas veces el coronel mencionó el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el órgano institucional donde se toman las decisiones de política pública en materia de drogas? ¿Cuántas veces el gobierno Petro, el presidente Petro, en los 13 meses de gobierno, ha presidido el Consejo Nacional de Estupefacientes? Yo fui funcionario público, yo no tenía que pasar al tablero todos los meses con el presidente, y el presidente se sentaba ahí y escuchaba a todos los ministros, a todo el mundo, y se tomaban decisiones. Lo que yo tengo entendido, el presidente Petro ha estado en una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes y estuvo 10 minutos y se fue. Entonces, este no es un tema prioritario en su capacidad y en el discurso, más allá de llevarlo a acciones y eso no se ha concretado. Es solamente reacciones y nuevamente paradigmas, datos y cifras y un poco de pirotecnia en torno a eso. El segundo dato yo les diría es, hay unos anuncios presupuestales todo el tiempo, están hablando de 21 billones de pesos para asignarle la estrategia, etcétera, etcétera. Mire, María Camila, hoy no existe la mínima coordinación entre el Ministerio de Justicia, que es el que determina la política y el que preside el Consejo de Estupefacientes, con el programa de sustitución, con el Ministerio de Defensa. O sea, hoy no hay 3 personas de acuerdo en el gobierno de para dónde quieren llevar esto. Por eso se demoran tanto en sacar un documento tan simple y tan sencillo como es una política bastante gaseosa en este ejercicio. Entonces, la primera reflexión que le haría al gobierno del presidente Petro es, ¿este tema se lo va a tomar en serio? O sea, lo que está pasando en este momento en Putumayo, este crecimiento este crecimiento de coca, lo que implica eso para la Amazonía, para el tema de protección de fuentes de agua, para el tema de protección ambiental, ¿se lo va a tomar en serio? ¿O es solamente un discurso? 50 años podemos cambiar el discurso. Luis Ernesto. Daniel aborda un punto que es absolutamente innegable, que no aplica únicamente para la política antidrogas de este gobierno, sino prácticamente todos sus frentes de política pública. Y es que hay anuncios grandilocuentes, cambios en los discursos sin duda alguna, cambios en los actores, pero hay muy poca sustancia, digamos, mucha efervescencia, poca consistencia, como un buen Alka-Seltzer, donde hay anuncios grandes, pero cuando la política pública se tiene que ejecutar, que es en esas instancias como el Comité de Política, que implica la coordinación del ejército, con la consejería, digamos, para el posconflicto, que tiene también responsabilidades allí, con el Ministerio de Justicia, pues eso no está pasando en esta administración.
Y claramente, algo que también es innegable es que el control territorial por parte de los grupos, digamos, por parte del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la misma policía, ha venido perdiéndose. ¿Usted cree que esto es prioridad para el gobierno Petro? Pues digamos, yo creo que la política de paz total, que puede ser bien intencionada, pues va saliendo muy mal. Es evidente, digamos, que hay un incremento de acciones violentas, es evidente lo que vimos este fin de semana en Jambaló, que no veíamos hacía años, digamos, donde un grupo delincuencial pues le dispara a un helicóptero sin ningún problema, donde un grupo delincuencial también se toma y se roba un banco. Entonces, claramente, cualquier política, digamos, de interdicción, por ejemplo, se trata de cargamentos de cocaína, o de sustitución de cultivos, o de persecución, digamos, de aquellos que explotan a los cultivadores y que los tienen amedrentados, lo que sea, pues implica que haya un control territorial, una fuerza pública activa, empoderada, y eso no es lo que estamos viendo. Entonces sí, yo también coincido que hay buenos anuncios, quizá buenas ideas, pero muy poca capacidad material real de ejecución en los ministerios y en el mismo ejército. Estamos en Zona Franca, estamos hablando, ya voy con usted, coronel, tengo que hacer una pausa, estamos hablando del último informe que habla de los registros de hoja de coca sembrada en Colombia. A propósito de esta discusión, la cocaína es la referencia para que le escuchen ustedes. Dice el presidente, la cocaína es la droga del neoliberalismo. Lo dijo hoy en Santiago de Chile, el presidente Petro está allí en una celebración de ese país por el año 50, el número 50, que es la muerte de Salvador Allende. No es la primera referencia que hace el presidente Gustavo Petro, que estuvo durante el fin de semana en Cali con un aliado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre las drogas. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Por eso Nixon, porque la rebeldía era contra él, trató de vengarse de esa rebeldía a través de la prohibición de la marihuana. Después pasamos a la cocaína, que es la droga del neoliberalismo, de la competencia. Y ahora lo que vemos es la droga de la crisis climática y de la extinción de la humanidad. Estamos de regreso, ya casi terminando este espacio en Zona Franca, hablando de cultivos de hoja de coca. Coronel Tunjano, su reflexión final. Para finalizar, quiero pues básicamente hacer una conclusión, y es cómo este gobierno desarticulado, con una política que no está apuntando a la acción porque no hay ni presupuesto ni indicadores, le va a ganar la guerra a las organizaciones transnacionales que sí están organizadas y ni se conocen, y hace que el negocio funcione perfectamente. Luis Ernesto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, es importante impulsar un cambio de paradigma porque ahí está la solución de fondo del conflicto, y eso implica con unos cambios a nivel internacional de la política de lucha contra las drogas que claramente fracasó. También algo bueno, buscar que esos cultivadores de coca puedan utilizar esta hoja de coca en otro tipo de subproductos, que aunque, como le hemos dicho acá, es un mercado pequeño, pues va en la dirección correcta por el momento. Lo feo y lo malo, realmente hoy hay muy baja coordinación entre las entidades del Estado, no únicamente del gobierno nacional, sino del Estado, incluyendo el ejército, incluyendo la justicia, incluyendo la fiscalía, para lograr realmente impulsar una nueva política de drogas. Y lo segundo, claramente el control territorial por parte de la fuerza pública, esa soberanía del Estado en todos los territorios, para lograr brindarle a los campesinos alternativas a la ilegalidad, no está como debe estar. Y mientras eso ocurra va a ser muy difícil adelantar un cambio en la política. Daniel, su reflexión para terminar. Ana Camila, la primera reflexión yo diría una precisión histórica. No podemos decir que la cocaína es la droga del neoliberalismo. La cocaína se exporta a los Estados Unidos desde hace casi 100 años, tal vez 80 o 90 años antes de que se creara el consenso de Washington con lo que ha sido el nombre de neoliberalismo. Si uno va a visitar las salas de los enfermos, de los consumidores crónicos de cocaína, no va a encontrar personas ricas de Wall Street, blancas o algo así, sino por el contrario son las personas de estratos bajos de los Estados Unidos y en Colombia las que más sufren el tema de adicción. Y por último, este es un tema serio. Esto requiere academia, requiere ciencia, requiere datos, requiere evidencia, pero requiere mucha seriedad y mucho compromiso. Y es tal vez el problema más grande de lo que estamos viendo en ese tema. Yo no tengo ninguna objeción a que tengan un planteamiento distinto o que tengan nuevas alternativas. Perfecto, bienvenido el debate, pero sí un poco de coherencia y un poco de responsabilidad frente a lo que está pasando en el país, y no estamos viendo nada de eso. Hoy la situación rural en Colombia es muy crítica, y mandando discursos y poco fomentando estos debates
innecesariamente es lo que tienen que es ir a trabajar, nombrar personas que cumplan con un proyecto claro de cómo rehabilitar estas comunidades y estas regiones para que vivan en lugares más seguros, con más justicia y con más oportunidades, que con ese discurso fue que te hicieron elegir. Muchas gracias. Daniel, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Sí? Gracias, coronel Tunjano. Me alegra volverlo a ver. Igualmente. Un gusto, Luis Ernesto, mi compañero mañanero. Mañana nos vemos en Blue. Mañana nos vemos en Blue Radio. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Luis Ernesto Gómez, el coronel Miguel Antonio Tunjano y Daniel Rico, hablando de la sustitución de cultivos, hablando de la zanahoria, pero también del garrote que pretende y plantea darle el presidente Gustavo Petro a los que cultivan, a los que venden coca en Colombia. Llegamos al final, como siempre, gracias, quede con la programación habitual. A continuación, pasa ya, que tengan una feliz noche, que descansen.